¿Qué dice la Biblia? Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Si lo sabes, cántalo con nosotros. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Sí, Señor. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. ¿Cuántos se gozan hoy? ¡Vamos! Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa ¿Qué dice la Biblia?, que se emite aquí por Canal 11 Televisión Universitaria todos los días, de lunes a viernes a las 14 horas. Y todos los días ustedes han estado asistiendo a programas con diversos temas que les hemos venido presentando en ese nuestro afán que perseguimos de difundir la palabra y que llegue hasta sus hogares y ustedes también puedan ir reenviando esos mensajes que les dejamos esta tarde. Y esta tarde tenemos un invitado especial. Vamos a tocar el tema sobre la ideología. Pero para tocar este tema hemos invitado al doctor Jesús Manuel Ordóñez Hoyos. Él es doctor en Ciencias de la Educación y por supuesto con él vamos a estar desarrollando este tema sobre la ideología de género. También, como es costumbre de todos los días, nos acompaña nuestro pastor de la iglesia del Ministerio Siloé, el doctor Willy Llaveta. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Mi querido doctor, ¿cómo está usted? Un placer tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo ve este cambio climático en octubre? ¿No? Me dio un poco de sur, ¿no? En octubre nunca se habían producido estas cositas medias raras, dice, ¿no? ¿Ah? Bienvenido al programa. Muy bien, muy buenas tardes entonces a todos. Y estoy listo para hablar. Bueno, el tema es la problemática de la ideología de género. Justamente esta semana hemos estado de parte de la Sociedad Científica de Doctores de Santa Cruz, tratando en una tertulia científica que realizamos una vez al mes, hemos tratado este tema. Han expuesto tanto la abogada Fátima Oliva como también el otro abogado Arturo Arroyo sobre este tema y realmente es interesante, ¿no? Antes de empezar a desarrollarlo el tema que hemos planteado para este programa, coméntenos un poquito quién es el doctor Jesús Manuel Ordóñez, porque aquí veo que usted es doctor en Ciencias de la Educación, ¿no? Un rango bastante elevado. Sí. Bueno, ¿cómo son sus actividades? ¿A qué se dedica? Yo primeramente estudié teología y he estado enseñando en seminarios y también en las universidades en la carrera de teología. Después estudié Ciencias de la Educación a nivel licenciatura aquí en la René Moreno y estuve también enseñando y como tribunal de tesis formamos el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación. Hemos estado activos como tribunales en las diferentes universidades privadas y también públicas. Y después obtuve la maestría y el doctorado en Ciencia de la Educación, entonces más estos últimos 10 años me he estado dedicando a la docencia de posgrado aquí en esta universidad, como también en algunas privadas, ¿no?
Perfecto, muy bien. Entonces, con ese bagaje de conocimientos, ¿no?, de formación, creo que estamos ante la persona ideal para desarrollar este tema. ¿Qué es la ideología de género? ¿Qué se entiende por ideología de género? Y la ideología es un sistema de pensamiento propio que nosotros consciente o inconscientemente lo tenemos cada una de las personas. En este caso, la ideología de género es una posición la cual afirma de que la identidad de la persona, independientemente de su sexo, si es varón o mujer, es una construcción social, es decir, la sociedad va construyendo la forma en que se va a comportar la persona que nació con sexo varón o con sexo mujer, y en ese sentido el ser humano, cuando es libre, cuando va creciendo, en el momento que él decide, puede también ser parte, podríamos decir, de su transformación, de su identidad de género, y decidir, en el caso del hombre, ser mujer, si decide ser ya sea transgénero o transexual, como también si decide, caso de la mujer, ser hombre. De manera que ellos dicen que en realidad el hombre, el ser humano nace sin sexo, ¿no? Nace como si naciera un género neutro, digamos. Inclusive ellos afirman que efectivamente el término género nace de la lingüística y por lo tanto no se basa directamente al sexo varón o mujer, sino que también puede haber otra opción que es neutro o neutral, podríamos decir. Y de esa manera el ser humano decide lo que quiere ser. Y realmente esto trastoca, digamos, todo lo que podríamos decir a través de los siglos, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista bíblico, podríamos decir que es que era lo normal, ¿no? Que todos nos considerábamos o bien varones o bien mujeres. Una de sus fundadoras, que se llama Judith Butler, dice que en consecuencia varón y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, y mujer y femenino tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Es decir, no importa qué identidad biológica tenga de varón o mujer, sino que la persona puede actuar o construir su sexualidad de otra manera, ¿no? Que sería incluyendo posteriormente la reivindicación que ellos tienen del cambio de sexo, inclusive, ¿no? Del sexo biológico, a través de operaciones, por supuesto. En el caso de Bolivia ya se han dado una ley de identidad de género, entonces ha sido promulgada el año o el anteaño pasado, entonces ya está en vigencia y ellos pueden, los que se consideran que han nacido varones y quieren ser mujeres, entonces van ante la Notaría de Fe Pública, la entidad correspondiente, y dicen que quieren cambiarse de nombre con una autorización psicológica, y de ahí tienen que proceder bajo una petición de que realmente le cambien el nombre, ¿no? Hubo un movimiento muy fuerte, mediático, por supuesto, sobre esta ley. Leía yo hace unos días que desde que se aprobó la ley, que hace 15 días, por decirle, no eran más de 10 o 20 personas, creo, las que habían hecho uso de esa ley para sacar el nuevo carnet de identidad, qué sé yo. Entonces ahí surgían las críticas y decían que las leyes pues deben ser para las mayorías, ¿no es cierto?, de las personas, qué sé yo. Pero más allá de eso, teológicamente, ¿cómo usted lo ve este tema? Por supuesto, desde entrada ya Dios en su palabra, en este caso las Sagradas Escrituras, dice que realmente Dios creó a la mujer varón y mujer, ¿no? Entonces no da opción a otra identidad, ya normalmente asumieron eso, pero hubo, ya sabemos, inclusive en el primer libro de la Biblia, en Génesis, ya en tiempos de Sodoma y Gomorra o en esos lugares geográficos por allá por Asia, cerca del Mar Muerto, hubo ya lo que posteriormente se llamó la sodomía, es decir, la tendencia del ser humano, en este caso de los hombres, de tener relaciones con otros hombres, ¿no? Y de esa manera lo que ahora le llamamos la homosexualidad. Y eso realmente la palabra del Señor lo condena y dice que no aprueba, ¿no? Más bien quiere que el hombre actúe como hombre y la mujer como mujer,
y de esa manera el principio de separación de los sexos, podríamos decir, o identificación con el sexo biológico, es permanente desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no?, en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia, doctor Willy, acerca de este tema que hoy nos ocupa y que por supuesto es un tema fuerte, por decirlo así, ¿no? Porque es un tema que raya en lo que normalmente estamos nosotros viendo en nuestra sociedad? Por supuesto, un gusto tenerlo, estimado doctor, en este lugar. Lo primero que nosotros debemos entender es que ¿qué es lo que nos da autoridad para hablar sobre algún tema específico, como en este caso, que es la identidad de género y la sexualidad? Lo que nos guía y nos fundamenta es la palabra de Dios, es la Biblia. Lo que nos debe guiar y nos debe fundamentar para que nosotros podamos tener una idea clara de cuáles son los fundamentos teóricos a través de los cuales nosotros podemos construir alguna ideología, es lo que nos dice la palabra de Dios. Y en la Biblia nos señala clarísimamente en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, y es claro y no deja duda, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, no deja duda. En el versículo, en el capítulo 22, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice algo que es importante para nuestro pueblo, que nosotros podamos entender en este tiempo. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No dice dejará a su mamá y mamá, o a su papá y papá. Sí, no lo dice. Simplemente dice así. Se unirá a otro hombre. No lo dice, no lo dice de esa manera. Y nosotros debemos entender que el diseño de Dios es perfecto para cada una de las situaciones que se presentan en todo. ¿Listo? El Señor nos ha marcado un diseño y nos los ha dejado a través de su palabra. Y ese es el diseño perfecto a través del cual nosotros debemos, toda ideología, basarnos para guiar a nuestras generaciones. En el libro de Efesios nosotros podemos ver cuando habla sobre las casadas, por ejemplo, cómo deben comportarse las casadas. En el capítulo 5, en el versículo 22, dice de esta manera, hablando del hombre y de la mujer. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A los maridos, en el versículo 25 en el capítulo 5, en el versículo 22 del mismo libro de Efesios, dice de esta manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por los demás, en el versículo 33 dice: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Fíjese usted que el diseño de Dios está sustentando entre hombre y mujer, no está hablando de entre hombre, en ningún mujer, momento. mujer. Ahora, cuando nosotros vemos ese diseño de Dios que está aquí en las Sagradas Escrituras, en el libro de la sabiduría, en la palabra de Dios, nosotros debemos también entender que para cada una de esas cosas tiene una enseñanza y un mandato. Fíjese usted que en el libro de Tito, por ejemplo, hay una enseñanza que le da a las ancianas. Y escuche lo que dice. En el libro de Tito, en el capítulo 2, a partir del versículo 3, dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjese usted que esa es una enseñanza también para las ancianas. Claro, los lineamientos están claros. Los lineamientos están claros. Y mire usted que cuando nosotros vemos en el libro de los Proverbios, en el Proverbio 22, en el capítulo 22 del libro de los Proverbios, hay algo para los niños. ¿Cómo deben comportarse los padres? Y dice en el capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, cuando nosotros vemos que la ideología de género
y como bien lo decía el doctor, es una construcción ideológica de ciertos grupos, y con la información que usted trae para hoy, dice, a través de la prensa se ha descubierto que solamente un número mínimo de ínfimo. personas han sucedido. O sea, que hemos hecho una ley para 10 personas. Ah, sí. En este país las cosas no están bien. Y en este país lo que nosotros debemos hacer en este tiempo es volver nuestra mirada a este libro de la sabiduría, porque aquí en este libro de la sabiduría está todo el diseño de Dios y la forma como nosotros debemos comportarnos como personas y como sociedad. En el campo de su experiencia, en la docencia y en las actividades que usted realiza, doctor, ¿cómo lo han tomado este tema? ¿Hay aceptación, hay rechazo? Hablan de modernismo, de mentes abiertas, no sé. ¿Cómo? Justamente hace un año hicimos también un debate sobre la ley de identidad de género que estaba surgiendo, y había, por supuesto, un grupo de mujeres creando y sí, otros grupos que defendían, por supuesto, y la mayoría sí de las personas del auditorio que lo hicimos esta tertulia científica en el auditorio de la Universidad Unifrance, estaban, por supuesto, en contra y argumentaban con bastante, podríamos decir, sabiduría en contra de esa ley ya que estaba en los primeros días de su surgimiento. Entonces, pero la mayoría pues de la sociedad como no practica, digamos, esa forma de vida, porque esa forma de pensamiento que se construye, podríamos decir, de forma irregular y más que todo dando lugar a un liberalismo, una forma libertina, digamos, de vivir, y también está en base a una filosofía, podríamos decir, de relativismo cultural y relativismo científico, es decir, que todo en la vida es relativo. Por lo tanto, no hay normas, no hay leyes, no hay Dios, sino que el ser humano decide qué hacer y qué ser, digamos, con su vida. Ese es el fundamento, Sí. del cual se agarran, ¿no es cierto?, Sí. estos pequeños grupos que son los que, por decirlo así, promueven este tema, ¿no? La sociedad boliviana estaba preparada para esto. Bueno, una parte de los grupos que hace algunos años comenzaron a hacer su Día del Orgullo Gay, seguramente están contentos, hicieron fiesta, y inclusive el defensor del pueblo se identificó con esa ley, y el gobierno actual incluyó en algún ministerio a gente con esta tendencia, ¿no? Sí, pero eso, desde un punto de vista particular, yo lo veo bajo el aspecto demagógico, ¿no es cierto?, de, Sí. de querer aglutinar, porque ¿qué nos dice el sentido común finalmente? Sí. Doctor. Mire, yo quiero hacer referencia a esta cita bíblica que está en el libro de Lucas. ¿Listo? En el libro de Lucas, en el capítulo 6, en su versículo 45, dice esto. Y esto es para que todos lo podamos meditar. ¿Listo? Para que nuestras autoridades y todos podamos meditarlo. Dice así: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Claro. Cuando nosotros vemos nuestras autoridades que han sacado esto que es malo para nuestra patria, para nuestro pueblo, entonces nosotros podemos entender que no hay un buen tesoro en el corazón de nuestras autoridades al haber permitido esto, al haber permitido una ley como usted refería. Yo no la conozco estadísticamente cuántas personas serán, pero lo que nosotros debemos hacer en este tiempo es pedirle al Señor que nos guíe para que nuestro pueblo pueda en sabiduría no dejarse engañar por aquellos que del mal tesoro de su corazón sacan cosas malas para nuestro pueblo. Porque se imagina un pueblo rendido a Cristo, un pueblo como es Bolivia, rendido a Dios con este tipo de ideología y con una ley que está plenamente vigente, con una ley que en verdad no es buena para nuestra tierra, no es buena para nuestra descendencia, no es buena para nosotros, no es buena para nuestros hijos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es buscar la forma de cambiar esto que está corroyendo nuestras bases sociales y corroyendo todo aquello que espiritualmente es dañino para nuestra sociedad. ¿Qué hacer, doctor, para
no digamos combatir, pero para ubicar a la gente, ¿no es cierto?, en el contexto de lo racional en torno a este tema. Hacer programas como este, difundir, ir por los colegios. Justamente una directora de colegio fue a esta última tertulia científica y dijo, invito a los exponentes a que vengan a mi colegio para exponer, porque tanto, principalmente en secundaria y también en los colegios nocturnos, y en las universidades, en todo lugar se debe promover, por supuesto, lo bueno, ¿no? La educación es la promoción, podríamos decir, de todas las virtudes. Entonces no se puede promover algo que vaya a destruir principalmente a la familia, ¿no? Al tener ellos diferentes estilos o al no aceptar como único la familia natural, entonces puede el ser humano, según ellos, construir otros tipos de familia. Entonces, pero esos otros tipos de familia van a aumentar el número de familias disfuncionales que ya existen en Bolivia y al final va a haber mayor, podríamos decir, perversión, mayor alejamiento de las leyes de Dios, mayor relativismo cultural, relativismo ético y finalmente seremos si seguimos en ese rumbo, ¿no? Seguiremos un país sin Dios ni ley, cada uno hace lo que bien le parece, seremos semejantes a Sodoma y Gomorra, ¿no? al que hacía referencia sí. Usted, ¿no? Porque precisamente... Ese sería el extremo, pero confío en que haya tiempos de cambios políticos en Bolivia, así como con una ley se aprobó algo, con otra ley se puede abrogarla. Entonces, o quizás permitir que aún sigan, si ellos quieren seguir ese estilo de vida, pienso que tienen libertad de hacerlo, pero lo que no se puede hacer es lo que hicieron en La Paz. El municipio de La Paz, con el alcalde de Revilla y los concejales principalmente, aprobaron, creo, un mes de promoción de esta ley de identidad de género. Qué bárbaro. Entonces van a hacer bastante publicidad, me imagino, por radio, televisión, eventos, ferias, y esto tiende, por lo que ya llegó en realidad a Santa Cruz, a Bolivia, la promoción de regalo, digamos, de condones y la publicidad principalmente para carnaval se ve esto, ¿no? Entonces, ya en realidad hace años que ha entrado en Bolivia sin darnos cuenta, nosotros hemos ido aceptando, pero ya se está legalizando y si sigue esa tendencia, podríamos decir, porque no es una tendencia solamente en Bolivia, sino en otros países de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, ha llegado eso, ¿no? De manera que si sigue así, pues habrá mayor degeneración, ¿no?, del ser humano. Alguien decía que el desarrollo, porque no vamos a negar que somos un país subdesarrollado, ¿no?, tercermundista, digamos, ¿no? Pero dicen que el desarrollo llega a los países, pero con todo, ¿no?, con lo malo y lo bueno que pueda tener, y precisamente son estas cosas las que vienen a corroer la sociedad, ¿no?, a tergiversar los valores, ¿no?, con los que hemos sido formados, digamos, ¿no? Entonces nos encontramos en un siglo XXI, ¿no?, y nos vemos con este bagaje de temas que, como usted bien decía, es con educación la única forma de poder orientar a la gente. Claro, y en el punto de vista cristiano, por supuesto, nosotros creemos que, y en realidad ha sucedido que mucha gente de travestis, transexuales o homosexuales, tanto varones como mujeres, se han convertido, digamos, a Dios, han experimentado un cambio interior y han vuelto a su identidad de género normal y biológico, digamos, y han reconstruido su vida y su familia, han vuelto a casarse de forma normal, digamos, varón con mujer. Entonces pienso que Dios es parte de la solución, o que quizás no es toda, o posiblemente sea toda también la solución, depende de cómo se lo enfoque. Pero el sacar a Dios de la vida, de la familia y del país, podríamos decir, la nación y del pensamiento, eso, por supuesto, al hombre, al ser humano, lo aleja hacia otras formas de vida libertina y que no conduce a ningún puerto, podríamos decir. Doctor, para el cierre, déjenos algún concepto que para quede. Para el cierre, lo principal es Dios. Lo principal no es relativo, no es parte, lo principal es Dios y al que debemos acudir es a Él para todo. O sea, no podemos quitarle absolutamente nada de lo que es el diseño de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer. Y así dice, pero en el libro de Efesios, para usted que nos está mirando ahí, usted que papá, mamá, este mensaje, esta palabra, para que usted pueda educar a sus niños. Y dice así, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe qué significa criarlo en disciplina y amonestación del Señor? Criarlo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Criarlo enseñándole lo que es este libro de la sabiduría, enseñándole que debe ser temeroso de Dios, enseñándole que debe basarse en lo que el Señor nos ha dejado como diseño para esta su creación que somos nosotros. Y cuando nosotros entendamos que todo lo que está escrito en este libro es el diseño de Dios para que nos vaya bien en nuestra vida, entonces en ese tiempo toda otra ideología no va a penetrar en nuestra vida. Que eso sirva como una reflexión y como una bendición en este tiempo para usted papá, para usted mamá, para esta sociedad que, como bien decía aquí nuestro amigo el licenciado Solares y el doctor, son tiempos de cambio, pero que sean tiempos de cambio para bien, no para mal. Muy bien, Bendito muchísimas sea, gracias. Señor. Doctor Jesús Manuel Ordóñez, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa. No será la única, ¿no? Vamos, es que este tema da, y hay otros también que queremos ir desarrollando en futuros programas. Mi querido doctor, hasta el día de mañana, viernes. Doctor. Gentiles amigos, muchas gracias. No se olviden que la sabiduría es la obediencia a Dios. Muy buenas tardes, que tengan una linda jornada. Ministerio Siloé presentó ¿Qué dice la Biblia?